El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llevaron ante Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud maravillada decía: nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían: expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, sentados unos momentos, por favor. Hay un planteamiento que empezaba yo en el programa de las 10, que es de la Lección Divina, y he estado explicando lo que implica uno de los pasos importantes dentro de la preparación para acercarnos a la palabra de Dios. Se llama conversión y transformación. Ahora sí le subimos mucho, bájale tantito. ¿Sí? Conversión y transformación. ¿A qué se refiere esto? El proceso natural del ser humano es tratar de cambiar, tratar de ser mejor. El problema es que muchos nos acostumbramos ya a nuestra forma de ser y dejamos de luchar o dejamos de ver el pecado en el que estamos. Nos adormecimos, nos atarantamos, nos acostumbramos a estar así. Yo les decía en la plática, en el programa, que hay personas que pueden tener muchas actividades, muchas actividades dentro de la iglesia, incluso obras buenas que no son malas en sí, pero hay personas que utilizan esto como, no consciente a veces, ¿no?, como anestesia espiritual. ¿Por qué? Porque aunque hagan obras buenas, no hay un crecimiento interior, no hay una humillación de sí mismos y un querer cambiar y ser mejor. Nos acostumbramos, bueno, yo hago esto, yo hago lo otro, pero no hay en mi interior realmente cuestionarme mi forma de hablar, mi forma de comportar, mis sentimientos, mis acciones. ¿Sí? Y me anestesio porque hago caridades, porque estoy en el coro, porque estoy en esta actividad o lo que sea. Incluso la primera lectura nos habla claramente de esto. Es el profeta Oseas que está denunciando incluso las acciones que se le ofrecen a Dios. Se le presentan sacrificios, se le presentan, dice: ¿de qué sirve esto si no hay un cambio en su interior? Si no hay un crecimiento en su vida espiritual. Hacen las cosas sin ni siquiera ver si es algo agradable a Dios. Y ese es el principal problema. Lo que hacemos es agradamos a nuestra persona. Y entonces los apostolados, los servicios, los hacemos porque nos hace sentir bien, porque nos gusta, y no buscando agradar a Dios. Por eso el Señor cuestiona a través del profeta Oseas. Esto dice el Señor: ha nombrado reyes sin contar conmigo. Pues hay que escoger un rey, hay que hacer una actividad, hay que hacer algo, pero no estoy contando con Dios. O sea, la humildad de reconocer que necesitamos de Dios para poder actuar, para poder hacerlo si es agradable a Él. Porque no es lo mismo hacer una caridad porque me agrada, porque me hace sentir bien, hacer una caridad porque quiero agradar a Dios.
Cuando aprendo a agradar a Dios, aprendo a descubrir que voy a hacer cosas que no me agradan a mí, pero que son agradables a Dios. Van a ser dolorosas para mí, pero van a ser agradables a Dios. Y ahí es donde se puede dar y se puede ir viendo ese crecimiento. Pero cuando me dedico a muchas cosas, incluso a presentarle a Dios mis ofrendas, dice: han nombrado reyes sin contar conmigo, han escogido príncipes sin saberlo yo. Con su oro y su plata se han hecho ídolos, o sea, su trabajo, su esfuerzo, han hecho ídolos de ellos. ¿Qué significa? Queremos agradar, queremos servir, y a veces somos nosotros, o son personas, o son un sistema económico, un sistema filosófico, o una manera de vivir. Dice: ¿hasta cuándo serán incapaces de purificarse? La purificación significa no querer nada que no sea de Dios o que no me lleve a Dios. Esa es una persona pura. La pureza de la Virgen María. No quería otra cosa que no fuese la voluntad del Padre. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Esa es la verdadera pureza. No quiere decir que no tengas necesidades o deseos, pero renuncio a esos deseos por servir y agradar a mi Dios. Eso es lo que habla un crecimiento, una verdadera experiencia. Pero si yo hago muchos servicios sin la caridad en Dios, voy a hacer más mal que bien a las personas y a mí mismo, porque me falta ese aspecto fundamental. ¿Sí? Dice: siembran vientos y cosecharán tempestades. O sea, cuando hacemos tanto, aunque económicamente o materialmente nos vaya bien, pero no va a dar el fruto en tu interior. La verdadera paz, la verdadera alegría, la verdadera fortaleza. Dice: siembran vientos y cosecharán tempestades, su trigo no dará espigas, no producirá harina su grano, y si la produce los extranjeros se la comerán. O sea, no tienes el fruto de tu trabajo, y no me refiero a lo material, sino a la paz interior, a la alegría verdadera. Entre más trabajas, más quieres y más te estás moviendo, pero te quedas con un sinsentido, un vacío. Y esto se ve en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito laboral, se refiere en las relaciones humanas, en las relaciones en la parroquia, en todos los ámbitos. Es tan importante entender esto. Dice: Efraín ha construido multitud de altares y solo le han servido para pecar. O sea, aparentemente están haciendo algo de Dios. Y yo siempre digo, no es lo mismo trabajar en las cosas de Dios que trabajar con Dios. Yo puedo trabajar en las cosas de Dios, pero no estar con Dios. Personas, yo tengo la bendición de contar con colaboradores en los apostolados que realizamos, incluso aquí en la transmisión, ¿no?, de la programación. Y siempre les he dicho, cuando un apostolado afecta tu vida familiar y te hace descuidar tu primera prioridad, deja eso, deja el apostolado, deja todo, porque tu prioridad es tu familia. Es donde tienes tú que hacer lo verdaderamente esto. Y es lo mismo, si todo lo que yo estoy haciendo no es, incluso mi matrimonio, mi familia, no es para agradar a Dios, algo está mal, algo no estoy haciendo bien. Por eso es tan importante cuando dice, pues han construido una multitud de altares, pero que solo les han servido para pecar, ya sea porque hayan tenido otros dioses, o ya sea porque le están presentando a Dios un sacrificio, pero no le estás entregando lo más precioso que tienes, tu voluntad. Eso es lo más agradable a Dios. Aunque yo les escribiera todas mis leyes, las ignorarían como si fueran de un extraño. Aunque inmolen víctimas en mi honor y coman su carne, no me dan gusto. O sea, no me están agradando a mí. Puedes decir, es que yo lo hago por Dios, es que yo estoy haciendo esto por Dios, pero no estás agradando a Dios.
Y ahí es donde esa es la anestesia o la droga espiritual para muchas personas que creen que por mucho hacer, que creen que por mucho estar en diferentes actividades o incluso hacer una caridad, pero no hacerlo desde el punto de vista de mi humillación, de verme a mí mismo, si estoy creciendo, si he cambiado mi forma de ser, si estoy cambiando, si estoy viviendo una transformación, pues entonces no. Y les decía, hay un peligro muy grande para aquellas almas que, lo dice claramente el Evangelio, a los tibios los vomito. O eres frío o eres caliente. Eres caliente, que estás convertido, estás echando a ganar. Eres frío, reconoce que eres un pecador y ya. Pero el peligroso es el que no reconoce. Y tú le puedes decir y le pueden decir y no, yo estoy bien. No aceptan. Esas son las almas peligrosas. Porque creen y se creen a sí mismos que están bien, todo lo hacen bien, todo es perfecto. Son tan peligrosos que arrastran a otros a actuar de esa manera, a sentir de la misma manera y no se dan cuenta del peligro tan grande que hay para su alma. ¿Cómo saberlo? Porque se mide el crecimiento en actos tan simples. Si aceptas correcciones, si te dicen que estás mal y eres humilde, decir, bueno, voy a meditar, no porque te lo digan quiere decir que estás mal, pero eres humilde y bueno, ok, voy a meditar. No, es que, y empiezas a justificar, levantas la voz, gritas, no aceptas. Esas son las almas peligrosas, que creen que están en cosas de Dios, que están agradando a Dios, pero están en cosas de Dios, pero no están haciendo la voluntad de Dios. Y ahí estamos, o podemos estar cualquiera de nosotros, ¿sí? Porque viene esto, le presentas a Dios, pero no hay un cambio en tu vida, o no hay un deseo de cambio. Y dice, aunque inmolen víctimas en mi honor y coman su carne, no me dan gusto, pues tengo presentes sus culpas, o sea, sus pecados. Por eso hay que ser libres. Dice, el que no hace esto, vuelve a ser esclavo, Y hay muchos que creen que son libres, pero viven en una esclavitud espiritual que los destruye, que no les permite crecer. Y el Señor nos invita a pedir por hombres, por servidores, que verdaderamente sean libres. Que los sacerdotes, lo dice el Señor en el Evangelio, pidan al dueño de la mies que envíe trabajadores, porque la cosecha es mucha y pocos son los trabajadores. Y si esos pocos trabajadores no tenemos ese crecimiento, no tenemos ese proceso de humillación, de humildad, de reconocimiento, sino, no, yo soy el sacerdote y ustedes se callan porque ustedes son unos ignorantes y yo lo puedo todo. Oye, algo no está bien. No está bien en ese pastor, no está bien en ese sacerdote. Desgraciadamente, necesitamos esos sacerdotes. Por eso yo les pido esta semana, la que sigue, y dentro de 4 semanas más, estarán diferentes sacerdotes en retiro. Hoy está una tanda, entre ellos está Parrayito, Padre Chuchuy y otros. Hay que unirnos como laicos, hay que unirnos para estar ofreciendo, para que seamos verdaderamente pastores de ustedes. La próxima semana iremos otros sacerdotes y dentro de 4 semanas más será la última tanda. Por favor, ayúdenos con su oración, con su sacrificio, con sus ofrendas, de todo lo que hagan, de todo lo que digan, ofrecido a Dios por la conversión de nosotros como verdaderos pastores del pueblo de Dios. Presentamos el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes.